entonar ese lindo canto. Al clamor final. Gloria a Dios. Siento el sonar, sonidos de viento. Oiga eso. Y lo siento más cerca que el ayer. Puedo oír ya la trompeta, puedo ver ya los amparos. El Señor vendrá y los cielos se abrirán. Así será cuando Cristo vendrá, bajando en sus nubes. Los muertos resucitarán y se levantarán, y todos los que estemos aquí seremos transformados al clamor final. Lindo eso. Los cielos se abrirán. Pronto los cielos se abrirán a dar el paso a Jesús, que viene con sus ángeles, millares, millares. Y a las profecías anuncian ese evento muy cerca. Las profecías cumpliéndose están, y el pueblo escogido persecución tendrá. Solo falta poco tiempo. Todo indica que está cerca la venida del Señor. Al clamor final, los cielos se abrirán. Así será, hermano. Cuando Cristo venga, bajando en sus nubes, los muertos resucitarán y se levantarán, y todos los que estemos aquí seremos transformados al clamor final. Los cielos se abrirán. Cuando Cristo venga, bajando en sus nubes, al clamor final, los cielos se abrirán. Al clamor final, los cielos se abrirán. Los cielos se abrirán. Himno muy alto, pero muy lindo el canto. Nos falló un poquito la tecnología, pero ahí estamos. Vamos a orar, hermano. Dios y Padre, te alabamos y te bendecimos en esta hora.
por darnos el privilegio de entrar a la última parte de este programa que tiene que ver con el estudio lindo de tu palabra. Abre nuestra mente y nuestro corazón, así como tú nos revelas a través de esta alabanza, que muy pronto la trompeta sonará y el clamor final anunciará el regreso maravilloso de nuestro Señor Jesús, acabando con el dolor, acabando con el sufrimiento, acabando con la muerte y con todas las cosas que han traído tanta miseria, tristeza y dolor al ser humano. Gracias por estar con nosotros en esta hora. Acompáñanos y guíanos en el estudio de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Pueden sentarse. Ahora, atentos al estudio de la bendita palabra. Vamos a usar entonces, como les había dicho, el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Vamos a estudiar Apocalipsis, el capítulo 13. Bueno, de hecho, todo el libro de Apocalipsis es una revelación. La palabra Apocalipsis significa revelación. Este libro fue escrito fundamentalmente, como lo declara el mismo libro, por el apóstol Juan. Las circunstancias históricas, contextuales del momento, Juan se encontraba encarcelado en la isla de Patmos, ¿verdad? Se encontraba ahí encarcelado, y estando en esa condición, dice Juan, estaba yo en el día del Señor y tuve una gloriosa visión del Hijo de Dios. Y cuando yo vi esa gran visión, Él se acercó a mí y cuando yo lo vi caí como muerto. Pero luego dice el pasaje, Él se acercó a mí y puso su mano sobre mi hombro y me dijo: no temas, yo soy el primero y el último, yo soy el alfa y el omega, yo soy el que estuve muerto, pero aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves del sepulcro y del abismo. Yo abro y nadie cierra, y Él cierra y nadie abre. Entonces Juan escuchó esas voces y escuchó entonces todo el mensaje de Apocalipsis, el mensaje de las tres iglesias, el mensaje prácticamente de los sellos, el mensaje de las trompetas, etc. Hasta que finalmente nos lleva a Apocalipsis, en el capítulo 13, el versículo 1 en adelante, que es lo que yo voy a compartir con ustedes en esta hora. Pero básicamente, hermanos, Apocalipsis es un libro de triunfo, porque ese libro nos relata cómo comenzó el mal, cómo se desarrolla y cómo termina. Pero dentro de ese conflicto del mal, no solamente nos presenta las situaciones y circunstancias históricas que han envuelto a nuestro país, a nuestro mundo, a nuestro planeta, sino que también presenta cómo Dios se hace presente en medio del dolor, cómo Dios se hace presente aun cuando el hombre cayó y desobedeció, cómo Dios se hace presente para consolar y guiar a las personas en este mundo, y cómo Dios revela un plan especial para rescatarnos de la condena, del poder del pecado y de la misma muerte, y presenta cómo finalmente termina la historia con un mundo nuevo, renovado, donde desaparece todo el dolor y el sufrimiento para la raza humana. Y cómo también este libro nos presenta que todo lo que se desarrolla en este conflicto entre el bien y el mal, por así decir, no es que el mal esté triunfando, no, es que Dios permitió que el mal de alguna manera ocurriera, y entonces se convierte este mundo y esta historia en un libro de textos y de enseñanzas ilimitadas que nosotros todavía no entendemos ni comprendemos, lecciones que aún los ángeles están aprendiendo, lecciones que los mundos no caídos están aprendiendo sobre el amor de Dios, sobre los misterios de Dios. Así que todas las cosas, como dice el apóstol Pablo, van trabajando para bien y no para mal. Y Dios convierte el mal al final en bendición para todos. O sea que Dios va a triunfar sobre todo lo que está pasando en este mundo. Finalmente, Apocalipsis, el capítulo 13, que es donde quiero que vayamos, vamos a leer lo que nos dice los versículos 1 en adelante. Y nos dice así la bendita palabra de Dios. Juan está teniendo una visión, y en esta visión dice: yo me paré sobre la arena del mar y vi sobre el mar una bestia que subía del mar, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y con sus cuernos también tenía 10 diademas, y sobre sus cabezas
un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y los pies como de oso, y la boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Verso 3. Vi que una de sus cabezas era herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravillaron todos en la tierra en pos de la bestia, y la adoraron al dragón, que le daba también autoridad a la bestia, y la adoraban, adoraban a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién puede luchar contra ella? Verso 5. También se le dio boca que hablaba cosas blasfemas, y se le dio autoridad para actuar 42 veces. Sigo leyendo. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar en su nombre, y dice, y su tabernáculo, y de los que moran en el cielo, él blasfemaba. Verso 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. En el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Verso 9. Y decía una advertencia: si alguno tiene oídos, oiga. Si alguno tiene oídos, oiga. Si alguno es llevado en cautividad, va en cautividad. Y si alguno mata a espada debe de ser muerto. Aquí está la paciencia de los santos. Terminamos con los últimos versículos diciendo, dice, las señales que se le ha prometido. Versos 11, perdón. Vi, después dice el versículo 11, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Verso 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Versos 13. También hace grandes señales, de tal manera que hace descender fuego del cielo y a la tierra delante de los hombres. 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y que vivió. Versos 13. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorara. Verso 18. Y hacía que todos aquellos grandes, ricos, pobres y libres y esclavos se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno podía comprar ni vender, sino solamente el que tenía la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Versos 18, aquí está la paciencia, dice aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Wow, esa visión es tremenda, es terrorífica. Aquí Juan mira junto al mar, él está visualizando en visión, estaba en la isla del Pasmo, entró en éxtasis, en el espíritu, y vio esta visión, y vio una bestia que salía del mar, con 7 cabezas, 7 diademas, y en sus cabezas tenían nombres blasfemos, y blasfemaban contra Dios, contra los que moran en el cielo, y contra su santuario. Estudiando un poquito el contexto de este capítulo, que es un poco difícil
una similitud de esta bestia a la bestia que aparece en Daniel 7. Una bestia que es un oso, un león, un oso, un leopardo. Habla de las mismas cualidades de esta bestia. La diferencia es que esta bestia tiene 7 cabezas, pero tiene forma de león, tiene forma de leopardo, tiene forma de oso. Quiere decir que esta visión tiene una correlación con lo que ocurrió y con lo que Dios le reveló a Daniel. Para hacerles un poco entendible y hacerles sencilla esta explicación, las bestias son poderes políticos que tienen un tinte religioso que se han levantado en la historia. Para hacerles un poquito de resumen, cuando en la Biblia se habla de la bestia, se habla no del diablo, no del dragón, no de la serpiente, sino de un poder humano, de un poder político manipulado por el poder humano. Por eso dice que al final que esta bestia tiene un número. ¿Y ese número cuánto es? 6, 6, 6. ¿Y ese número es número de qué? De hombre. Entonces son indicaciones en el contexto de toda la Biblia que nos revelan luz de que esta bestia no es el diablo, no es un ángel, no es el anticristo, son movimientos manipulados por el poder humano. Entonces algunos revelan claramente, como tiene una relación con Daniel 2 y Daniel 7, ahí se revela cómo se levantaron los distintos poderes en la historia, los distintos poderes políticos, poderes que tenían un tinte religioso, porque todos de alguna manera tenían adoración a dioses paganos. Por ejemplo, dice que esta bestia, ¿cuántas cabezas tiene? 7 cabezas, 7 diademas. O sea, esas cabezas representan el liderazgo de todas esas cabezas. Por supuesto, esas cabezas representan liderazgo y esa diadema que aparece representa la gloria humana. Los humanos reclaman para sí gloria, reclaman para sí adoración. Cuando nosotros hacemos un recuento de la historia de estas 7 cabezas, algunos relacionan esto con los 7 grandes imperios que han habido en el mundo, comenzando con Egipto. Egipto es la primera cabeza y era una cabeza también religiosa porque adoraban al sol, tenían muchos dioses y manipulaban a la gente a que se uniera a la adoración de sus dioses. El faraón era visto y era adorado como un dios, y está la diadema. Ellos reclamaban para sí una deidad, reclamaban para sí gloria. Así que es un poder político religioso, un poder que se une con la religión para manipular las conciencias de los hombres y gobernar en el mundo. Algunos creen que entonces ese poder era Egipto. Luego la segunda cabeza representa, prácticamente Apocalipsis 3 está dando un resumen de la historia del mundo y los poderes que se han levantado. Luego de Egipto está Siria, que era un poder también político, pero también religioso. Y déjenme decirles que estos dos poderes tienen nombres blasfemos. ¿Por qué? Porque siempre ellos manipulaban y atacaban al movimiento de Dios. Por ejemplo, los egipcios esclavizaron ¿a quiénes? A su pueblo, a los israelitas. Los sirios persiguieron al pueblo de Dios también. Entonces ahí vemos que las cabezas representan un poder político religioso que trata de manipular y tiene nombre blasfemo. ¿Por qué? Porque está en contra de Dios. Esos poderes se levantan en contra de Dios. El dragón les da poder y autoridad, lamentablemente. Dios permite que se levanten. Dios también cumple sus propósitos de alguna manera con ellos. Ahora, el tercer poder que nosotros podemos ver en la figura o en la ilustración de esta Apocalipsis 13, la tercera cabeza, primero dijimos que es Egipto, luego Siria, luego Babilonia. Después de los egipcios surgieron los babilonios, y los babilonios eran un poder, una cabeza, un liderazgo tremendo, representado también en Nabucodonosor. Ellos adoraban, reclamaban para sí adoración, tenían una diadema, buscaban su propia gloria. Y recuerden que cuando el pueblo de Israel fue sometido y fue exiliado, fue a Babilonia, fueron los babilonios que llegaron a ejecutar el juicio de Dios. Dios permitió, porque el pueblo se había paganizado, entonces Dios permitió que este poder político llegara y tomara a los israelitas y los llevara cautivos a Babilonia, donde estuvieron por muchos años esclavizados ahí, por 70 años esclavizados. Luego después Dios los sacó. Pero vemos que este poder político era una bestia blasfema, también un poder blasfemo, porque también adoraban al sol. Y tenían otros dioses, el dios Baco y otros dioses Astarot, adoraban otros dioses paganos, pero un poder político religioso. Miren qué interesante, eso representa la bestia. Y ellos imponían sus leyes,
Por ejemplo, cuando Daniel, Sadrach y Abednego, este rey hizo una estatua en el campo de Dura y dijo que todos debían de adorar al sonido del tambor, de las trompetas e instrumentos musicales, debían de adorar y someterse a ese Dios, y el que no iba a ser echado en el horno de fuego. Daniel, Sadrach y Abednego, ¿verdad? Esos eran fieles a su Dios y no adoraron a ese Dios. Entonces ellos no sometieron al mandamiento de este poder, de esta cabeza, no se sometieron, no adoraron a esa bestia, por así decirlo, y entonces fueron echados al horno de fuego. Cuando fueron echados al horno de fuego, Dios milagrosamente los liberó. Entonces noten bien que estos poderes siempre han estado tratando de manipular las conciencias de los hombres, sometiéndolos a mandatos religiosos humanos, pero que van en contra de Dios. Ok, seguimos. ¿Cuántas cabezas llevamos? Siria, Egipto, Babilonia. Después de Babilonia, según la historia, y según Daniel 2, Daniel 7, y según la historia antigua, por así decir, Egipto, Siria, Babilonia, tercer poder. Después de Babilonia, ¿qué poder surgió? ¿Y qué hizo caer a Babilonia? Los medos y los persas. Los medos fueron dos reyes, medos y persas, que se unieron para poder destruir a los babilonios. Ustedes pueden ver eso en la historia secular también. Esos dos poderes, medo y persa, se unieron para conformar también un poder político, pero también religioso, porque ellos se unían a un paganismo. Era un poder político que manipulaban y ellos sometieron al pueblo de Dios también, los medos persas. Fue en ese tiempo de los medos persas que Dios liberó a su pueblo y lo sacó de regreso a, a sus tierras, y reconstruyeron el templo, reconstruyeron la ciudad y los muros de Jerusalén. Después de los medos y los persas, hay otro poder que se levanta. Los medos y los persas. ¿Quiénes vencieron a los medos y a los persas? Según la historia, de la historia real que ha ocurrido. Después de los medos y los persas surgieron Grecia, Alejandro Magno. Entonces, bien, ¿cuántos poderes que representan una cabeza según Apocalipsis 13? Miren, tenemos Egipto, Siria 2, Babilonia 4, Medo Persa quinto, y luego Grecia, el quinto poder. Tenemos Siria, Egipto, Medo Persa, Siria, Egipto, Babilonia, Medo Persa, y quinto, Grecia. El quinto poder es Grecia. Así que Grecia se levanta en la persona de ese hombre históricamente conocido, Alejandro Magno, hombre de 32 años, a la edad de 32 años murió, pero su poder político y su astucia y su estrategia militar alcanzó a conquistar al mundo entero. Alejandro Magno aparece en las profecías como el carnero con un solo cuerno que pega contra el macho cabrío de dos cuernos y lo destruye. Eso estaba representando el poder político de Alejandro Magno, ¿verdad? Grecia, que se levanta como un quinto imperio, una quinta cabeza, pero esa quinta cabeza siempre es pagana y es religiosa. ¿Por qué? Fueron los griegos los que impusieron la adoración a los dioses, a la multitud de dioses, ¿verdad? El campo de Zeus, el dios Zeus, el dios Atlas, el campo de los Olimpos. Recuerdan, todos esos dioses de la mitología griega. Ellos enseñaban una religión, pero tenían un poder político, y su poder político helenizó. Cuando nosotros hablamos del helenismo griego, es que ellos invadieron el mundo con su cultura, con su idioma, con su enseñanza, con su educación, con su paganismo también, ¿verdad? Así que son el quinto poder representado en una de las cabezas de Apocalipsis 13. Vamos con el quinto poder. El sexto poder, o la sexta cabeza, ¿cuál es? Después de Grecia, ¿qué poder se levantó y derribó a Grecia? Recuerden que los griegos se dividieron en cuatro. Lamentablemente, por su división, ellos cayeron. Cuando muere Alejandro Magno no cede el poder a nadie. Cuando él muere, entonces tenía cuatro generales, y los cuatro se debatieron el reino tratando de gobernar uno de ellos, pero su división hizo que más bien Grecia cayera. Así que entonces eran los cuatro generales: Lisímaco, Casandro, Ptolomeo y no recuerdo el otro nombre. Cuatro generales se dividieron y cayó Grecia. Luego, después de que cayó Grecia, las tribus bárbaras comenzaron a venir, unas tribus de Europa, y establecieron especialmente algunas tribus de Roma, ¿verdad? Y Roma se estableció como el
sexto poder o la sexta cabeza. Se levanta Roma, no recuerdo el año, ¿verdad? Pero creo que fue por los años 300 y resto antes de Cristo, y gobernaron hasta el 400 y resto después de Cristo. Así que ese fue el imperio más largo, el sexto poder. Y este sexto poder que era Roma, recuerden que fue en ese periodo de Roma cuando Cristo fue crucificado. Y en ese periodo el sexto poder o la sexta cabeza, también esta sexta cabeza era un poder religioso que reclamaba, tenían diadema también, reclamaban los césares, los emperadores reclamaban adoración para ellos. ¿Recuerdan? Diocleciano, César Augusto, todos esos emperadores reclamaban y decían que debían de ser adorados como deidades. Los cristianos no se sometían a eso, por eso fueron encarcelados en el tiempo de Nerón, por eso decapitaron al apóstol Pablo. Así que dice, hablaba palabras de blasfemas contra el Altísimo, porque en las cabezas estas tenían nombres blasfemos. Quiere decir que combatían contra Dios y contra su templo y contra los que moran en el cielo. Cuando dice contra los que moran en el cielo, se refería no solamente a los ángeles, sino especialmente a aquellos que temen a Dios, que viven en esta tierra, pero por la fe están morando en el cielo. Entonces atacaron al pueblo de Dios, mataron al apóstol, mataron a muchos siervos de Dios. Y Cristo en tiempos de los romanos fue crucificado, fue entregado a los judíos y fue llevado a la cruz en tiempos de Poncio Pilato. ¿Recuerdan eso? Entonces la sexta cabeza, el sexto poder. Ok, terminando. La séptima cabeza, ¿cuál es? Dice que de los 10 cuernos que habían, en la séptima cabeza tenía 10 cuernos. Dice que entre los 10 cuernos apareció un cuerno más alto que los demás y botó a 3 cuernos. Y ese cuerno ya ahora se declara como Dios en la tierra. Tiene nombre blasfemo. Piensen cambiar los tiempos y piensen cambiar la ley de Dios. Este es un poder, sí político, pero más religioso que político. Entonces ocurrió algo, un fenómeno. Roma, el poder romano, ¿verdad? Cuando se desvaneció y cayó por las tribus bárbaras y se dividió Roma en varios países, en 10 países, ¿verdad? De esos 10 países surgió un poder, un cuerno extraño que hablaba palabras contra el Altísimo, que quebrantó a los santos del Altísimo por 42 meses. Tiempo y la mitad del tiempo. Entonces se presenta un fenómeno religioso que va a atacar a los hijos de Dios siempre. Pero este fenómeno es después del sexto poder, que es Roma. Y este séptimo poder es un poder religioso. Pero este poder religioso se presenta como un poder que cree en Dios. Religioso ya no está adorando al sol, sino que es una mezcla de cristianismo con paganismo. Y se establece un sistema, ¿verdad?, que es religioso, pero impone a la gente dogmas que enseñan contrario a la palabra, que enseñan que la salvación se obtiene por obras, que enseña la adoración a los ídolos e imágenes, que cambia la adoración del sábado al domingo en tiempos de Constantino. Entonces hace una serie de cosas esta religión o este poder religioso político que cambia muchas cosas de la Biblia. Y es capaz y dice que la Biblia ya está fuera de contexto, ya no es para nosotros, hay que cambiar toda la Biblia. O sea, es capaz de decir eso también. Entonces un poder religioso es el séptimo poder que somete y mata a los cristianos. Desde el año 538 a 1798, ese periodo fue el tiempo del oscurantismo. Y ese tiempo del oscurantismo, mucha gente que quería adorar a Dios de acuerdo a lo que la Biblia decía, eran perseguidos. Y el que leía la Biblia y tenía una Biblia se le llamaba como hereje. No se le veía bien. Entonces en ese tiempo se levantaron muchos hombres en contra de la misma religión, por supuesto, pero eran hombres creyentes, ¿verdad?, sinceros con Dios. Se levantaron, por ejemplo, Juan Hus, Wycliffe, Martín Lutero. Entonces estos hombres comenzaron a predicar de que la salvación es por gracia, que la salvación es alcanzada por la gracia y no por las obras de los hombres, porque las obras de los hombres nos condenan, pero la gracia de Cristo es la que hace posible nuestra salvación. Y enseñaron estos mensajes, enseñaron que la ley de Dios está válida, que el día de adoración no es el domingo, sino el sábado. Entonces esta gente que se levantó, como los valdenses, fueron también otros pueblos que se levantaron para enseñar las verdades distintivas de la palabra de Dios, estos fueron perseguidos por eso. Finalmente, hermanos, dice que este poder fue herido
en tiempos de la Revolución Francesa, Napoleón Bonaparte mandó a uno de sus generales, el general Berthier. Él estaba en sus grandes conquistas. Napoleón Bonaparte decía que Dios no existía, sino que, es decir, que la razón es lo más importante, y entonces ellos comenzaron a adorar a la razón. La Revolución Francesa quemó miles y millones de Biblias en Alemania, allá en Francia. Y entonces ese poder se levantó contra todo lo que es cristianismo. ¿Por qué? Porque el cristianismo que se estaba viviendo en ese entonces, decían, es el opio de los pueblos, es la droga, es el adormecimiento de los pueblos, es el atraso de los pueblos. Y efectivamente la religión falsa que existía en ese tiempo realmente era una vergüenza. Era una cosa tan terrible, porque en lugar de que la religión ayudara, la religión estaba atrasando todas las cosas. Entonces muchos hombres se levantaron seculares diciendo, no, esta religión es ignorancia, y comenzaron a negar a Dios. Entonces, por el mal testimonio de los religiosos de ese tiempo, se levantó el ateísmo, porque un mal cristianismo da lugar al ateísmo. Y se levantó el ateísmo en la Revolución Francesa, y se levantaba también toda esa gente como Carlos Marx, Lenin, toda esa gente. Se levantaron, incluso un religioso comenzó a decir que nosotros no somos creados por Dios, que somos el resultado de la evolución, que nacimos de algún momento del agua, que nos hicimos peces, luego reptiles, luego monos, luego hombres, etc. Y entonces surgió la famosa teoría de la creación con este famoso, era un religioso, ¿sí? A ver si se acuerdan el nombre de él. Carlos Darwin, ¿verdad? Carlos Darwin. En la observación en una isla de Canapa, en esa isla observó el comportamiento de las especies, y él dijo que entonces los seres humanos venimos a la existencia por un proceso de evolución. Otros inventaron de que la creación y todo lo que existe fue el resultado de una explosión cósmica en alguna parte del universo y dio origen a las estrellas, al sol, a la tierra y a los seres humanos. Se hizo por accidente en nuestro planeta. Todas esas teorías surgieron cuando la religión estaba paganizada. Todas esas teorías ateístas y evolucionistas y seculares y el humanismo mismo surgen, ¿por qué? Por una mala religión que no se estaba enseñando correctamente. Por eso surgió el ateísmo, por el mal cristianismo. Y ese mal cristianismo entonces nos ha llevado a un paganismo a muchas personas. Pero ese poder terminó. Entonces Napoleón Bonaparte mandó a echar preso al principal líder de ese tiempo, ¿verdad? Que era Pío VI, el Papa Pío VI fue encarcelado, y ahí acabó prácticamente la influencia de ese poder, y la Revolución Francesa pudo conquistar lo que quería conquistar. Ese poder fue herido en 1798, una herida de muerte, porque ahí acabó la influencia de ese poder. Pero luego esa herida, dice Apocalipsis 13, va a ser sanada. Y esa herida que va a ser sanada es un proceso que ha venido. Toda herida no se sana de un día para otro, es un proceso. Entonces ese poder se ha venido sanando, se ha ido olvidando todo lo malo que se hizo, se ha ido olvidando todas las persecuciones que hizo ese poder, se ha ido olvidando todas las torturas y todas las muertes que se provocaron en el tiempo de la Edad Media. Solo en el día de San Bartolomé se le dijeron a los protestantes, vengan, ahora hay tolerancia, hay paz para todos, y entonces la gente regresó a sus ciudades. Y ese día, el día de San Bartolomé, entonces dice, hay que matar a los herejes. Mataron a más de 200,000 personas en un solo día. Ese poder religioso, ¿qué les parece? Increíble. Entonces, el que a espada mató, a espada fue matado. Napoleón Bonaparte mandó a traer a ese poder religioso, lo echó preso y murió en Inglaterra en una cárcel. Ese poder perdió su poder y caducó ese poder, fue herido de muerte, pero ahora ese poder ha venido sanándose y está cobrando el poder. Ese poder religioso está influyendo en el mundo, y lo que dice es que se va a levantar otra bestia que sale no del mar, sino ahora de la tierra. Y entonces a esa bestia los religiosos la señalan como un poder. Ya prácticamente el sexto poder es ese poder religioso, ese cuerno pequeño, la séptima cabeza. Pero dentro de la séptima cabeza hay una mezcla, una unión de un poder político con ese poder religioso. Y ese poder político que representa la séptima cabeza se une, óigame bien, con aquel cuerno que fue herido de muerte. Y esa bestia que sale de la tierra, ahora de la tierra, no del mar, se une con esa bestia antigua,
Y ese poder, algunos estudiosos lo representan como el país de Estados Unidos. Estados Unidos representa entonces el séptimo poder y último poder que se une con el cuerno pequeño. Y se une con un poder milagroso extraño, porque dice que estos hacen caer del cielo fuego y hacen milagros y señales prodigiosas, y la gente entonces comienza a manejar. Y entonces este poder, dice, comienza a darle poder a la primera bestia que fue herida y hace que todos en la tierra la adoren. Prácticamente lo que está presentando es una alianza entre tres poderes extraños: un poder religioso, un poder espiritista, porque hace señales y milagros, y un poder político, que algunos lo explican que es Estados Unidos. Estados Unidos ha representado la libertad, ha representado la libertad religiosa, porque realmente Estados Unidos fue fundada por gente cristiana, por gente muy buena. La constitución de este país es inspirada por Dios. Una escritora famosa dice que realmente fue Dios quien instituyó este país y fue Dios quien bendijo esta nación, y por eso esta nación es muy próspera, es la potencia más grande, por así decir, del mundo. ¿Y por qué? Porque en sus banderas levanta la libertad religiosa, el cuidado a la vida, la protección a la naturaleza, a los seres humanos, libertad para todos, libertad de expresión, libertad religiosa. Entonces eso es de Dios y eso Dios lo estableció. Pero lamentablemente va a pasar un fenómeno, y el fenómeno es que esa constitución, que es tan linda y tan buena, algunos escritores dicen que es inspirada por Dios, lamentablemente ha venido sufriendo transformaciones, reformas, y esas reformas entonces van a dar paso a que el secularismo lamentablemente se introduzca a este país. Por ejemplo, una de las cosas importantes en las escuelas se hablaba de Dios, en las escuelas se tenía la Biblia, en los parques públicos estaba una Biblia, no se prohibía eso. Ahora sí se prohíbe, no puedes hacer eso, porque es hacer proselitismo. Entonces, y como sacamos a Dios de las escuelas, imagínense lo que está pasando ahora, que ahora los niños, como no se les enseña nada de Dios, aparecen jóvenes con pistolas matando a toda la gente, porque cuando nosotros quitamos a Dios, entonces le damos la bienvenida al diablo y el diablo hace las que quiere. Entonces eso es lo que está pasando. Entonces, lamentablemente, de alguna manera, ese poder religioso, escuchen esto que les voy a decir, ese poder religioso que fue la bestia, que fue herida de muerte, de alguna manera está influenciando en esta política de este país. ¿Por qué digo eso? Todos los gobernantes en este país, históricamente hablando, han sido protestantes. Todos, la mayoría, excepto dos que han sido de esa tendencia religiosa. El último es de la tendencia religiosa. Yo no soy político, ni me gusta hablar de política, pero la profecía encajona a Estados Unidos como alguien que se va a aliar en algún momento de la historia con un poder religioso y va a manipular las conciencias, exigiendo que la gente haga cosas no a favor de Dios, sino en contra de Dios. Un país que ha sido vanguardia en la misión, porque de este país han salido todas las misiones bautistas, las misiones adventistas, las misiones testigos de Jehová, las misiones mormonas, las misiones, todas esas misiones cristianas han salido para evangelizar al mundo y han nacido aquí, porque este país es religioso, netamente religioso, y gracias a eso es que este país es bendecido y próspero. Pero eso lamentablemente va a cambiar. Es un fenómeno, no se sabe cómo va a cambiar. Y según las profecías, este poder religioso que era pagano va a comenzar a influir de alguna manera y van a hacer una alianza y van a ir en contra de aquellos que se someten a Dios y a su palabra. No sabemos en qué momento, pero va a llegar. Miren qué tremendo. En el 1980, este país no tenía ningún representante de Italia, del Vaticano, aquí no existía, ni de este país en el Vaticano. No había ningún representante, no había ninguna alianza religiosa, porque decía que esos eran personas que habían perseguido a los cristianos y los cristianos habían huido de este país. Por lo tanto, no había relaciones diplomáticas con Roma, ni con el Vaticano. Justamente por eso. Pero en 1980, en tiempos de Reagan, se estableció y se nombró al primer embajador de Estados Unidos en el Vaticano y al primer embajador, políticamente hablando, del Vaticano aquí en este país.
las cosas, el abismo que había entre este país y ese poder religioso que era perseguidor, lamentablemente se van pacificando y se van uniendo. Entonces pareciera ser que las profecías están apuntando a ese cumplimiento. Entonces se nos está diciendo que en algún momento este país que es tolerante va a dejar de ser tolerante. Ahora que es un país de libertad va a comenzar a imponer leyes y lamentablemente leyes que van a ir en contra de la palabra. Entonces ustedes y yo debemos de saber que el enemigo va a estar trabajando en el tiempo del fin, pero la palabra declara: aquí está la paciencia de los santos de Dios, que han recibido al Cordero, que aceptan a Jesucristo, que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Las personas que se someten a Cristo, que reciben el Evangelio, no importa cuántas bestias de 7 o de 10 o de 20 cabezas se levanten, si Dios es contigo, nadie contra ti. Y no vas a tener miedo a nadie, porque si Dios es contigo, nada contra ti. Y si te persiguen o te exigen o te quieren torturar porque tú amas a Dios y le sirves, no temas. Pueden destruir el cuerpo, mas la vida eterna no la pueden quitar, porque es un regalo que Dios te da. Amén. Este pasaje no puede llenarnos de miedo y de temor, no, sino que al final de Apocalipsis se presenta que dice que los que adoran al Señor y recibirán el sello del Dios vivo, es decir, los que han aceptado el Evangelio están sellados por el poder del Espíritu Santo. Y si estamos sellados con el poder del Espíritu Santo, definitivamente, hermanos, entonces nosotros estaremos seguros. Y como dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Diré yo a Jehová: esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, del que te persiga. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Él con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas tú estarás seguro. Porque su escudo y su adarga es tu verdad. Por lo tanto, no temerás al terror nocturno, ni flechas que quieran destruirte, ni saetas que vuelen de día, ni pestilencias que anden en oscuridad, ni mortandad que en pleno del día te quieran destruir. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no te llegará. Ciertamente con tus ojos vas a ver la recompensa del impío. Y por cuanto tú has puesto tu confianza en Dios y en su palabra, Él también te librará. Él también te va a guardar, te va a proteger, te va a hacer habitar en su morada y va a hacer que tú vivas larga vida con Él por toda una eternidad. Todos los que murieron por ser fieles a Dios están preservados para la vida eterna. Como Pablo dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, cuando estamos en Cristo, aún la muerte para nosotros no es pérdida, es ganancia. Vale la pena seguir a Jesús, porque esto va a pasar, esta historia va a terminar, el dolor, el sufrimiento va a terminar, pero aquellos que amamos a Dios, que tenemos a Jesús, vamos a permanecer para siempre. Por como dice Pablo en 1 Corintios 13, para terminar, dice: aquí permanece la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Y luego Pablo dice: aunque tengas amenazas, aunque ocurran situaciones difíciles en tu vida, dice: ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada, ni ángeles, ni principados podrán separarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La garantía de nuestra protección, la garantía de nuestra salvación, la garantía en este tiempo difícil que nos amenaza, nuestra garantía es estar siempre con Jesús. Así que permanezcan en Cristo. Vale la pena amarlo al Señor, vale la pena seguir su palabra, vale la pena entender y aceptar que Cristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Vale la pena seguir al Señor, porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que Dios les bendiga, hermanos queridos, y que nosotros no recibamos la marca de la bestia, sino el sello del Dios vivo. Amén. Dios les bendiga. Muy bien, vamos a estar de pie y vamos a entonar el último canto para cerrar en esta hora. Vamos a entonar ese canto